Una mañana temprano, entre las montañas áridas de Zacapa, se encontró el cuerpo de un hombre abandonado al costado de la carretera, sin documentos de identidad, sin señales claras que revelaran quién era, solo una camisa dorada y unas manos cubiertas de moretones. Pocas horas después, la noticia paralizó a toda Guatemala. José Zoel Cruz, un joven cantante de 20 años, el mismo que había hecho vibrar a miles de personas apenas una semana antes, desapareció justo después de su última presentación. Sin despedirse, sin dejar rastro, solo quedaron cientos de preguntas y ningún culpable a la vista. La música regional mexicana, con su enorme variedad de estilos y ritmos, lleva años cruzando fronteras y consolidándose como un fenómeno global, conquistando a diferentes generaciones y sumando nuevos seguidores. En este género, José Noel Cruz de León encontró su inspiración y sus objetivos. Nació el 5 de noviembre de 2001 en el oriente de Guatemala, en Guastatoya, un municipio del departamento de El Progreso. Fue el primer y único hijo del matrimonio Cruz de León, y desde su llegada llenó de felicidad a su familia. Sin embargo, creció solo con su madre, Juliana de León, debido a que su padre murió en un accidente de tránsito apenas 5 meses después de su nacimiento. Aunque nunca pudo conocerlo, José Zoel mantuvo viva la figura paterna gracias a los recuerdos y relatos que su madre compartía, organizando actividades especiales en cada fecha importante. A los 8 años, empezó a mostrar su amor por la música, cantando canciones de sus artistas preferidos, como el grupo mexicano Los Huracanes del Norte, y fabricando instrumentos con pedazos de cartón. Un día, su madre le obsequió un acordeón de juguete que compró en una tienda de segunda mano. Desde entonces, José Zoel asumió su papel con mucha seriedad. En cada reunión familiar, se vestía con camisas de cuadros, llevaba su acordeón y animaba los festejos cantando. A los 12 años ya comenzaba a sobresalir en sus interpretaciones artísticas. Desde ese momento, se dedicó a aprender a tocar la guitarra, dominar el acordeón y mejorar su técnica vocal. Combinó su pasión por la música con sus estudios y logró graduarse como perito en administración de empresas. Pensaba seguir su formación en una universidad de Zacapa, pero la pandemia de coronavirus lo obligó a posponer ese proyecto. A pesar de su interés en alcanzar una licenciatura, su mayor sueño era convertirse en un gran cantante y colaborar con músicos reconocidos. Así, empezó a presentarse en ferias, desfiles hípicos, cumpleaños y diversos escenarios. Para ese tiempo, algunos locales ya lo contrataban para amenizar eventos. José Zoel, conocido artísticamente como Zoel Cruz, logró abrirse camino en el género de música regional mexicana, compartiendo escenarios con artistas nacionales como Pedro Cuevas y Enrique Aguilar. Cada día avanzaba un poco más hacia su meta de ser famoso, y finalmente cruzó fronteras, cumpliendo su sueño de abrir conciertos para figuras destacadas del género regional mexicano, como José Alfredo Ríos Mesa, conocido como El Comander, Edwin Luna y La Tracalosa de Monterrey, entre otros. Después de casi 8 años de presentarse en diversos escenarios, y consciente de lo complicado que era mantenerse como cantautor en Guatemala, buscó contratar a un representante. Sin embargo, desistió al darse cuenta de que gran parte de sus ganancias se verían reducidas. Optó entonces por apoyarse en sus amigos, quienes lo ayudaban en las presentaciones, el traslado, la coordinación con músicos y la gestión de su agenda. Con apenas 20 años, Zoel ya había alcanzado reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional y estaba en pleno proceso de lanzar su primer álbum como solista. Una de sus canciones, escrita por él mismo, superó las 50,000 reproducciones en una de las plataformas de videos más importantes, mientras el impacto de su lanzamiento seguía vigente. Quienes lo conocieron lo describían como un joven noble, soñador, trabajador y muy amable, siempre dispuesto a atender a su público. El 12 de noviembre de 2021,
fue contratado para ofrecer un concierto en el Turicentro y restaurante Bosque Real, en la aldea El Tocino, Zacapa, a unos 104 kilómetros de su ciudad natal. Hizo el viaje de aproximadamente hora y media, acompañado de un amigo cercano que solía trasladarlo a sus compromisos artísticos. Poco antes de subir al escenario, entre las 9:50 y las 10:40 de la noche, intercambió mensajes de texto con su madre, como solía hacer antes de cada presentación. Esa noche, vestido con una camisa dorada de manga larga y un pantalón negro, actuó ante unas 200 personas que corearon sus canciones y lo ovacionaron al finalizar su show. Debido a las restricciones por la pandemia, el concierto finalizó cerca de las 11 de la noche. Cuando el público empezaba a desalojar el lugar, la alegría fue abruptamente interrumpida por un grupo de hombres armados que, en una operación tipo comando, secuestraron a José Soel. Lo retuvieron a punta de pistola, amenazándolo de muerte si no obedecía, y lo obligaron a subir a una camioneta blanca que se dirigió hacia un destino desconocido. El último mensaje que José Soel envió a su madre, Juliana, fue a las 10:39 de la noche. En él, le prometía que, cuando tuviera dinero, lo primero que haría sería asegurarle una buena vida. Se despidió diciéndole cuánto la amaba. Después de ese mensaje, ya no contestó más, a pesar de las insistentes llamadas de Juliana, que le pedía una respuesta. Aunque los mensajes que le enviaba aparecían como recibidos en la aplicación, José Soel ya no los leyó. Desde el momento en que Juliana dejó de recibir respuestas, intuyó que algo malo estaba pasando. Sin embargo, fue hasta después de la medianoche cuando confirmó lo que su corazón ya temía. A las 2:44 de la madrugada, el amigo que acompañaba a José Soel le envió un mensaje contándole lo que había ocurrido. Él había sido liberado, pero el cantante seguía en manos de sus captores. En ese instante, el mundo de Juliana se derrumbó. Pensó en lo peor y rezaba para que le devolvieran a su hijo sano y salvo. Cerca de 2 horas y media después del secuestro, el amigo de José Soel recibió una llamada desde el propio teléfono del cantante. En esa llamada, los captores preguntaban dónde debían dejarlo y decían tenerlo en Santa Rosalía, una zona montañosa famosa por sus cataratas, ubicada cerca del restaurante. El miedo se apoderó del amigo, quien inmediatamente apagó su teléfono. Desde ese momento, no se volvió a saber nada más sobre José Soel ni sobre sus secuestradores. Según reportaron algunas fuentes periodísticas, el restaurante donde José Soel ofreció su última presentación estaba ubicado en una zona semidesértica, a unos 4 kilómetros del centro de Zacapa, un área donde el narcotráfico tenía presencia conocida. Las reseñas mencionan que esa región estuvo bajo el control de figuras como Arnoldo Vargas, señalado en los registros históricos de Guatemala como uno de los primeros narcotraficantes que llegó a ocupar el cargo de alcalde en Zacapa, después de cumplir una condena de 30 años y 5 meses en Estados Unidos por conspiración, importación, posesión y distribución de cocaína. Tras su regreso a Guatemala, Vargas gobernó el municipio por aproximadamente 4 meses antes de ser extraditado nuevamente. También se decía que en esa zona operaban miembros leales a Waldemar Lorenzana, cabeza del clan de los Lorenzana, una de las organizaciones de narcotraficantes más antiguas del país, la cual, según versiones, mantuvo nexos con el cártel de Sinaloa. Ante la falta de respuestas a llamadas y mensajes de texto, la familia de José Soel inició su búsqueda, utilizando las redes sociales para difundir la noticia de su desaparición y alcanzar a la mayor cantidad de personas posible. Publicaron un boletín con su fotografía y una descripción de sus características físicas, pidiendo a la comunidad cualquier dato que pudiera ayudar a encontrarlo. Recalcaron que su madre, familiares y amigos estaban desesperados sin saber de él y pidieron que cualquier información fuera comunicada directamente a las autoridades policiales. Amigos, colegas y allegados al joven se sumaron a la campaña, intentando viralizar el mensaje con la esperanza de que, al multiplicarse la difusión, surgiera alguna pista. El esfuerzo fue tal
que lograron captar la atención de los medios de comunicación, que empezaron a dar cobertura al caso. En medio de toda la angustia, Juliana encontraba algo de fuerza en la solidaridad y apoyo que recibía de cientos de personas. 7 días después de que se denunciara la desaparición de José Soel, la familia y sus amigos seguían sin recibir noticias sobre avances en la investigación, ni información sobre el paradero del cantante. Frustrados y angustiados, organizaron una protesta frente a las instalaciones del Ministerio Público de Guatemala para exigir una investigación seria sobre lo ocurrido. Portaban una gran pancarta que decía: «Dios te proteja y esperamos tu regreso pronto», con la que pedían a las autoridades que consideraran los testimonios de quienes estuvieron cerca de José Soel aquel viernes 12, la última vez que fue visto. El artista era muy querido en Guastatoya y su desaparición conmovió a toda la comunidad. Los vecinos no se limitaron a participar en la marcha. También crearon una página web para recibir denuncias anónimas o cualquier dato que ayudara a encontrarlo, garantizando la protección de la identidad de los informantes. Juliana, la madre de José Soel, dejó claro que no buscaba justicia ni venganza. Su único deseo, expresó, era que le ayudaran a encontrar a su hijo sano y salvo. El día del concierto, el joven había compartido varias fotos en sus redes sociales, mostrando su estancia en el lugar de la presentación. Y las aproximadamente 200 personas que asistieron se convirtieron en los primeros testigos a considerar por los fiscales. Sin embargo, los primeros esfuerzos no arrojaron resultados concretos. Parecía que el único testigo directo era su amigo, quien, según Juliana, había cambiado varias veces su versión de los hechos. Juan Luis Pantaleón, vocero de la Fiscalía del Distrito de Zacapa, informó que se estaban tomando en cuenta la declaración de la madre, grabaciones de cámaras de vigilancia y otros elementos de la investigación, con la esperanza de encontrar al joven en los próximos días. Un mes después de la desaparición de José Soel, las autoridades del Ministerio Público seguían sin mostrar avances visibles en la investigación, o si los había, se manejaban con absoluto hermetismo. Lo único que se informó fue que, debido a la complejidad del caso y al modo de operar de los sospechosos, la investigación pasaba a manos de la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado. En una breve actualización, el Ministerio Público explicó que la Fiscalía que ahora llevaba el caso tenía jurisdicción para investigar y perseguir delitos de alto impacto, generalmente vinculados a personas consideradas muy peligrosas. Mientras tanto, Juliana, la madre del joven, compartía su desesperación a través de sus redes sociales, expresando el dolor que le causaba la falta de noticias y el no saber nada del paradero de su hijo. Ante el silencio de los captores y la falta de resultados, el 15 de diciembre, junto a su familia y amigos, lanzó una nueva campaña en redes sociales, ofreciendo una recompensa a quien pudiera aportar información fiable que ayudara a encontrar a José Soel. A esas alturas, las palabras de Juliana reflejaban una dolorosa resignación. Sentía que solo conservaba un 50% de esperanza de recuperar a su hijo con vida, mientras que el otro 50% ya temía lo peor, dado el tipo de personas que se lo llevaron. Vivía una pesadilla marcada por la incertidumbre y la impotencia, aunque intentaba mantenerse fuerte apoyándose en su fe en Dios y en sus otros hijos, nacidos de un segundo matrimonio, quienes también la necesitaban. Sin embargo, la idea de perder a su primogénito, a quien llamaba cariñosamente el berrinchudo de mamá, era algo que no podía aceptar. En paralelo, la Fiscalía comenzó a hablar con más claridad. Cliver Sical, jefe de la Fiscalía asignada al caso, informó que la investigación sobre la desaparición forzada de José Soel se complicaba cada vez más y se volvía más peligrosa. Según las primeras conclusiones, la única hipótesis que manejaban era que el joven había sido secuestrado por una banda de crimen organizado vinculada al narcotráfico en la región. Mientras la familia de José Soel vivía en la angustia, casi un año después de su misteriosa desaparición, que había sacudido tanto al gremio artístico como a la comunidad de Guastatoya, comenzaron a surgir las primeras hipótesis sobre lo sucedido. Entre ellas,
se manejaba la posibilidad de un crimen pasional. Algunas fuentes periodísticas señalaban que el joven habría tenido un acercamiento con la esposa de un narcotraficante, lo que habría provocado su secuestro. El Ministerio Público confirmó que durante el evento en el restaurante se produjo un altercado entre José Soel y un hombre identificado como Hugo Roberto Galdames Pineda. A raíz de ese conflicto, el cantante fue retenido y llevado a la fuerza por sujetos armados, tal como había descrito su amigo. La investigación también reveló que la última llamada hecha desde el celular de José Soel se realizó cuando él estaba acompañado por Hugo y otro individuo llamado José Armando Granados Gallardo. Sin embargo, la mayoría de las versiones que circularon en los medios surgieron de manera extraoficial y apuntaban hacia otra figura aún más sombría: Hans Brauner Lemus Lorenzana, alias El Sultán, miembro del clan Lorenzana, una familia criminal con larga trayectoria en la región. Hans era nieto de Gualdema, conocido como El Patriarca, uno de los principales capos de la droga en Guatemala, fallecido mientras cumplía condena en Estados Unidos. La madre de Hans, Marta Julia Lorenzana, también fue arrestada y extraditada a Estados Unidos en diciembre de 2021. Acusada de ser una pieza clave en las operaciones de tráfico de drogas de la familia. Hans Brauner, quien había seguido involucrado en los negocios ilícitos familiares, estaba casado con Shadia Alejandra Ramírez Vázquez. Precisamente, durante la celebración del cumpleaños de Shadia en un restaurante propiedad de la familia, contrataron a José Soel para amenizar la fiesta. Una de las hipótesis que surgió fue que, durante la fiesta, José Soel cometió un grave error: dedicarle una canción a la esposa del narcotraficante. Algunas fuentes incluso aseguraron que el joven le cantó al oído, lo que habría provocado la furia de alias El Sultán, quien entonces ordenó acabar con su vida. Siguiendo las nuevas pistas, el 14 de febrero de 2022 se realizó un operativo especial en el que capturaron a 3 personas. Entre los primeros detenidos estuvieron Hugo y José Armando, los mismos que acompañaban a José Soel cuando hizo su última llamada desde su teléfono. De acuerdo con algunas fuentes, Hugo era además el administrador del restaurante donde se celebró la fiesta. La tercera persona capturada fue Shadia, la esposa de El Sultán, quien fue arrestada en flagrancia por posesión de una considerable cantidad de drogas. Las pruebas de campo realizadas por los investigadores confirmaron que se trataba de cocaína. Durante la operación, coordinada por la Fiscalía contra el Crimen Organizado del Ministerio Público y la Subdirección General de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil, se allanaron 7 propiedades. En uno de esos inmuebles fue localizada la camioneta blanca que se utilizó en el secuestro de José Soel. Además, las autoridades decomisaron armas de fuego, municiones y varios teléfonos celulares. Uno de los lugares allanados fue una finca situada en la colonia Edín Loyo, en el centro de Zacapa, a tan solo 4,4 kilómetros o unos 12 minutos en vehículo del restaurante, donde el cantante fue visto por última vez. Finalmente, tras las capturas, la Fiscalía reveló su hipótesis oficial. José Soel habría sido trasladado a la fuerza desde el restaurante Bosque Real hasta esa finca. Basándose en esa información, los investigadores ampliaron la búsqueda en la zona usando herramientas especializadas como georadares y drones multiespectrales para tratar de localizar algún rastro del joven. Los drones utilizados en el operativo tenían la capacidad de analizar el terreno mediante índices espectrales, buscando zonas con crecimiento de nueva vegetación. Según los investigadores, cuando hay un cuerpo enterrado, este actúa como fertilizante, favoreciendo el desarrollo de plantas. Para ese momento, las autoridades estaban ya convencidas de que José Soel había sido asesinado y enterrado en la finca cercana al restaurante donde había ofrecido su última presentación. Por eso, comenzaron excavaciones en busca de restos humanos. Sin embargo, no encontraron nada. Incluso con el apoyo de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala en las labores de excavación, no se logró hallar ningún indicio. Ante la falta de pruebas y restos, surgió una hipótesis aún más macabra.
Investigadores manejaban teorías inquietantes sobre el posible destino de sus restos. Las capturas de Hugo y José Armando fueron consideradas un fuerte golpe contra el crimen organizado. Debido a la peligrosidad de ambos y al riesgo de un intento de rescate, las autoridades decidieron trasladarlos en helicóptero a la capital guatemalteca para proteger tanto su integridad como la del proceso judicial. Según el informe de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, el rastreo de teléfonos celulares fue clave para identificar y capturar a los sospechosos. Las investigaciones también sugirieron que existía una relación previa entre José Soel, Hugo y José Armando. Durante 27 meses, Juliana, la madre del cantante, luchó incansablemente por justicia. Estuvo presente en marchas, habló con medios de comunicación y publicaba mensajes de amor para su hijo en redes sociales. Sin embargo, cuando las autoridades confirmaron que el caso involucraba a una peligrosa red de narcotráfico, Juliana, temiendo por su seguridad, decidió guardar silencio y abandonar Guatemala. Cuando la madre de José Soel se enteró de la captura de los implicados en la desaparición de su hijo, ya se encontraba fuera del país. Aunque la noticia confirmaba su mayor temor, la muerte de su hijo, también sintió algo de alivio al saber que 3 de los responsables habían sido arrestados, representando un paso importante en su lucha por justicia. La audiencia de presentación de Hugo y José Armando se realizó en el juzgado de mayor riesgo. Durante el acto, el juez les informó el motivo de su detención. Ambos fueron acusados de secuestro, ya que José Soel sigue registrado como desaparecido y su cuerpo no ha sido hallado. Tras la lectura de los cargos, el abogado defensor Héctor Sarmientos solicitó que sus representados fueran enviados a la cárcel militar de Mariscal Zavala, argumentando que en otro centro penitenciario sus vidas correrían serio peligro. Ese mismo día se anunció que el 22 de febrero se celebraría la audiencia de primera declaración, donde los acusados serían escuchados. Sin embargo, dicha audiencia fue pospuesta. Posteriormente, a petición de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, el caso fue declarado bajo reserva. Desde entonces, no se ha difundido más información oficial sobre los avances de la investigación. La Fiscalía justificó esta decisión explicando que se trataba de un acto de violencia extremadamente delicado y que se seguía investigando si los detenidos formaban parte de alguna red vinculada al narcotráfico. A solo 20 días del operativo en el que capturaron a los 3 sospechosos, una nueva noticia estremeció a Zacapa, y en particular al clan Lorenzana. Hans Brauner Lemus Lorenzana, alias El Sultán, de 26 años, fue asesinado a tiros por atacantes no identificados en un restaurante de la zona. El 2 de marzo, en el lugar donde ocurrió el crimen, las autoridades hallaron evidencias de un enfrentamiento armado fueron encontradas en el lugar, quienes aparentemente eran guardaespaldas de Hans. Según algunas fuentes, la brutalidad del ataque sugería una lucha interna por el control dentro de la organización de tráfico de drogas. Respecto a la detención de la pareja de El Sultán, persiste el misterio. Aunque fue arrestada con varios kilos de droga, después de su captura no se difundió ninguna información oficial. No hay registros públicos de su audiencia de presentación, por lo que hasta la fecha, la hipótesis del crimen pasional que involucraría a Shadia, su esposo, y el cantante no ha sido ni confirmada ni descartada. Han pasado 3 años desde la desaparición de José Soel Cruz, el joven de 20 años que soñaba con triunfar en la música y apoyar a su madre, Juliana. Ella lo recuerda cada día con un pequeño altar en su casa, donde guarda las camisas de manga larga que tanto le gustaban a su hijo, sus fotografías y algunos de sus objetos personales. En uno de los últimos mensajes que le dedicó, Juliana escribió que llora su ausencia día y noche, y que ese dolor jamás podrá abandonarla. ¿Qué sentimientos te genera la historia de Juliana y su lucha incansable? ¿Hasta qué punto las redes sociales ayudan o perjudican en casos de desapariciones? ¿Qué mensaje le dejarías hoy a Juliana o a las familias que aún buscan a sus seres queridos? Deja tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte